pagarte, que cancelaste, porque me amaste, servirte, amarte, es mi ambición, tú quien habitas mi corazón, Salvador mío. Buenos días, Iglesia, Templo Betel, Asamblea de Dios en Santa Ana. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos la membresía de Templo Betel a esta situación que pues estamos prácticamente improvisando. Todos conocemos la situación de salud del país. Todos conocemos las medidas que el gobierno de la República ha tomado y todos sabemos que vamos a acatarlas y a cumplirlas. De tal manera de que aquí, desde la Casa Pastoral, tratando de que siempre haya palabra de Dios el día domingo, para que todos aquellos que puedan sintonizar a través de Facebook y el canal de YouTube de la Iglesia, puedan tener provecho de la palabra de Dios que domingo a domingo estábamos estudiando, como ya sabemos, el libro de Apocalipsis y pues dadas las circunstancias lo hacemos desde la Casa Pastoral. Vamos a orar y luego vamos a entrar ya al estudio de esta parte que tocaba hoy y que la estudiaremos. Oremos entonces. Señor, te damos gracias por tu presencia en las casas, en los hogares, en las familias de la Iglesia. Señor, gracias por cada hermano y hermana que nos está sintonizando. Señor, la situación del país es difícil, no es la mejor, pero tú estás con nosotros y tú estás con tu Iglesia. Señor, gracias por este momento de reflexión que nos das. Gracias por este esfuerzo que podemos hacer para llevar tu palabra a todas las casas, a todos los hogares, a todas las familias, oh Dios, a nuestras hermanas y hermanos de la Iglesia y de todo el mundo, para que sea de provecho en esta situación, en este momento tan difícil que no solo vive el país, sino el mundo. Señor, guárdanos, que tu sangre nos cubra. Señor, queremos cumplir todas las indicaciones del gobierno de la República. Y gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de compartir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos estudiado el libro de Apocalipsis, habíamos estudiado a su escritor, el discípulo y posteriormente apóstol Juan, luego habíamos estudiado el mensaje a las 7 iglesias, luego habíamos estudiado qué pasaba en el capítulo 4, cuando decíamos que ahí era la adoración de toda la creación a Dios, al que está sentado en el trono. Ya en el capítulo 5, nos habíamos detenido para darnos cuenta que en ese momento del Apocalipsis es cuando sucede el arrebatamiento de la Iglesia. Habíamos dicho también que desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18, la Iglesia no se menciona, y es porque ya no está en la tierra. Se menciona a Israel, y en Apocalipsis Iglesia e Israel son cosas diferentes. El trato es diferente y las cosas sobre cada uno de ellos es diferente. Una cosa es la Iglesia en el Apocalipsis y otra cosa es Israel. Entonces, en la gran tribulación, desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18, se menciona a Israel, pero no se menciona a la Iglesia. Eso significa que la Iglesia ya no está en la tierra, fue arrebatada en el lapso del capítulo 5. Y como dije anteriormente, no estamos diciendo fechas, solo estamos diciendo que ya en el capítulo 6 de Apocalipsis la Iglesia ya no aparece. Aparece la gran tribulación, ¿verdad? Y ahí habíamos detallado en estudios anteriores aquellos caballos y aquellos jinetes que en otro momento, en otro estudio, en otro domingo, lo vamos a estudiar. Pero ahora vamos a quedarnos a estudiar
el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, es decir, lo que sucede en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando en el versículo 10 dice de que reinaremos con Él sobre la tierra. Es decir, la iglesia es la que va a reinar con Cristo sobre la tierra. Y vamos a estudiar qué sucede en el rapto. Y nada en Dios sucede por casualidad. Sucede de que estos tiempos tan difíciles, no sobre el país, sobre el mundo, nos enseñan qué sucederá en el rapto. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias no en Apocalipsis, sino que en Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21 vamos a estudiar y luego vamos a ir a Mateo 24. Pero ahora, en este momento, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 21 y vamos a estudiar, como dije, qué sucederá en el rapto. Y dice Lucas capítulo 21, versículo 25, dice, hablando Jesús, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Fíjense lo que dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En Mateo 24 nos damos cuenta, vamos a ir a Mateo en este momento, en Mateo 24, versículos 8 al 10, nos damos cuenta que Jesús dice que estos tiempos, rumores de guerras, pestilencias, terremotos, etcétera, son principios de dolores. Ahí en Mateo 24, versículos 8 al 10, dice, y todo esto será principio de dolores. Y anteriormente dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Nosotros somos los mejores testigos de lo que la tierra y el mundo está atravesando. Nosotros somos los mejores testigos de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, todo eso está sucediendo. Y esto lo voy a mencionar posteriormente en otro estudio. Pero uno de los sellos del Apocalipsis dice de que las bestias devorarán al ser humano. Y yo confieso que yo era parte de la incredulidad de esto. Yo decía, ¿cómo es posible que las bestias devorarán en uno de los sellos a los seres humanos? Y lo hemos visto. Todos hemos visto a través de la comunicación de las redes sociales, de fotos en otros países del mundo, cómo los animales salvajes, al ver la ciudad desierta, en cuarentena, y que todo el mundo esté en su casa, invaden la ciudad. Hay fotos. Y yo personalmente me acordé de eso, que la palabra de Dios dice que en uno de los sellos, ahí en Apocalipsis capítulo 6, las bestias salvajes devorarán al ser humano. Yo decía, ¿cómo es posible que esto va a suceder? Pues sí, está sucediendo. Hay una invasión. Cuando los animales ven las ciudades desiertas, el animal invade la ciudad. Alguien me mandó una foto de venados en calles de China. Pues sí, pero detrás de los venados vienen las fieras. Así que no es tan falso. Mejor dicho, es totalmente cierto. Aunque a nosotros nos parezca así un poco irreal o incrédulo, esto nos está enseñando, esto que está pasando en el mundo nos está enseñando que estamos en principio de dolores.
Ya en Mateo, Jesús dice, miren, esto es principio de dolores, guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre, pestilencias. Y luego en otra parte dice, pero aún no es el fin. Entonces, ¿para qué sirven los principios de dolores? Esto que estamos viviendo en el mundo. Hemos vivido guerras, hemos oído rumores de guerras y ahora estamos atravesando una pandemia mundial, una epidemia mundial que en el concepto médico técnico se llama pandemia. ¿Qué significa entonces que la tierra está atravesando por principios de dolores? Hermanos, el principio de dolor, los principios de dolores sirven para varias cosas. En primer lugar, advertirle a la iglesia que se prepare, que Cristo está cerca. En primer lugar, dice advertirle a la iglesia que se prepare, porque Cristo está cerca. En segundo lugar, darnos a entender y que entendamos que lo que Dios dijo en su palabra es cierto. En alguna parte de la Biblia Jesús dijo, miren, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Esas no pasarán y se cumplirán. Los principios de dolores le sirven al mundo para varias cosas. Primero, para advertirle a la iglesia que nuestra redención está cerca, y ya vamos a estudiar eso. En segundo lugar, para demostrarle al mundo que la Biblia no es mentira, que la Biblia no es una ilusión, no es un cuento de hadas, no es una fantasía escrita, no, se cumple. A mí me ha impresionado mucho esas fotos de animales salvajes en las ciudades del mundo. Claro, como el hombre abandonó la ciudad y se encerró en sus casas, los animales se meten. Y después la Biblia dice que en uno de los sellos, las fieras del campo, los animales salvajes devorarán a los hombres. Y yo decía, ¿cómo es posible que eso va a suceder? Si ni siquiera animales salvajes hay muchos ya, pero sí, nos damos cuenta que sucede. De tal manera que los principios de dolores sirven para varias cosas. Primero, para advertirle a la iglesia que su redención está cerca. Segundo, para demostrar que la palabra de Dios es cierta. Y tercero, los principios de dolores sirven, y voy a ocupar aquí una analogía médica. Los principios de dolores le van y le demuestran al mundo que los principios de dolores, esto que estamos viviendo en este momento, en todo el mundo, son solo muestras médicas de lo que será la gran tribulación. Los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que será la gran tribulación. Y lo repito, los principios de dolores, pestes, pestilencias, terremotos, guerras, rumores de guerras, hambres, son solo muestras médicas de lo que realmente sucederá en la gran tribulación después que la iglesia sea arrebatada. Cuando el visitador médico visita al médico para publicitar y promocionar un nuevo producto médico, un nuevo tratamiento, de X tratamiento, de algún tratamiento nuevo, le lleva 4 pastillas en un sobrecito. Y a eso se le llama muestra médica. Pero la caja verdadera trae 30. No trae 4 pastillas. La caja verdadera trae 30 tabletas. Por eso es que estos principios de dolores son solo muestras médicas de lo que va realmente a suceder en la gran tribulación después de que Cristo haya arrebatado a la iglesia. Imagínese usted que ya no aguantamos la situación en que estamos y que, por ejemplo, voy a poner de ejemplo el país, El Salvador, tomando como ejemplo la cadena nacional ayer del presidente. Él dijo que solo habían 3 casos positivos de coronavirus. Y por eso dio la orden de encerrarnos a todos, y está bien. Son medidas que
que van a ayudar. Pero ya no aguantamos el encierro. Pero hay una serie de cosas que se han sucedido. Y esto solo son muestras médicas de lo que va a suceder en la gran tribulación. Habíamos dicho que la gran tribulación serán 7 años con 21 juicios en diferentes partes del mundo. Terremotos, guerras, pestilencias, hambres, etc. Y los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que va a suceder en la gran tribulación. Y luego ahí en Lucas 21, vamos a estudiar lo que dice Lucas 21. Lucas 21, 25 al 28. Y dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Como dije, nosotros somos los mejores testigos de que la palabra de Dios está cumplida. Nosotros somos los mejores testigos de que esto es principio de dolores. Dice: y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, el pánico. ¿Acaso no hay pánico ahora? ¿Acaso no hay miedo? Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Acaso no pasamos tensos de las noticias que nos van a dar? Expectación, pánico, miedo, temor. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ya dice el versículo 27 de Lucas 21, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Como dije, los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que va a suceder. Y los principios de dolores sirven para varias cosas. Uno, para preparar a la iglesia, darse cuenta de que Cristo está pronto para venir. Segundo, para demostrarle al mundo que su palabra es fiel y verdadera, que todo pasará, pero su palabra se cumplirá. Y tercero, enseñarnos a todos, que los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que realmente sucederá en la gran tribulación. Después de que la iglesia sea arrebatada con Cristo, viene la gran tribulación. Y esto que estamos viviendo, solo son principios de dolores. Solo son muestras médicas de lo que va a suceder. Y vamos a estudiar el versículo 28 cuando dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hablando de lo que dice la Biblia: y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Fíjese de que en esta crisis mundial el coronavirus nos ha desnudado a todos. El coronavirus nos ha desnudado a todos. Hemos caído en acaparamiento, hemos caído en pánico, hemos caído en miedo, hemos caído en descontrol, desesperación, hemos caído en murmura, hemos caído en malinformación, en desinformación, hemos caído en desorden social, hemos visto casos de desobediencia civil, hemos caído en irresponsabilidad, hemos caído en incapacidad, y no porque nuestros gobiernos sean incapaces, sino que porque no tienen los recursos para enfrentar el problema. A eso se le llama incapacidad. Porque nadie tiene los recursos para combatir esto.
ni pobres ni ricos. Y dice, expectación de la gente, y la gente confundida. Y luego ya en el versículo 28 dice, cuando estas cosas acontezcan, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vamos a estudiar el versículo 28. Dice, lo vamos a volver a leer, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, de hecho nunca habían sucedido. De hecho, una crisis así que meta a todo el planeta en su casa nunca había sucedido. Habían habido guerras, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Eso principalmente fue en Europa. De hecho, Estados Unidos solo sufrió un ataque aquí en América, de ahí nada. Eso fue en Europa. Y como Japón se involucró, también llegó a Asia. Pero no abarcó el mundo. Esta pandemia, esta epidemia mundial, ha metido en sus casas al planeta. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos. ¿Qué significa erguíos? Erguíos es llénate de ánimo, alégrate, levántate, alístate. Alístate. Erguíos significa alístate. Cobra ánimo, cobra fuerzas. Levántate, llénate de energía. Llénate de energía. Eso significa. Significa que me están advirtiendo sobre la venida de Cristo. Me están advirtiendo sobre el rapto de la iglesia. Me están advirtiendo sobre el arrebatamiento de la iglesia. Erguío significa llénate de energía, despierta. Toma ánimo, cobra fuerzas, alístate. Erguío significa levántate, alístate, ponte listo, que ya vienen por ti. Ponte listo, que ya vienen por la novia. Ponte, arréglate, arregla tu casa, arregla tu vida, arréglate tú, que ya vienen a traerte, que ya luego vienen a traerte. Dice erguidos, erguido significa eso. Ponte listo. Alégrate, arréglate, toma energías, cobra ánimo. Eso significa erguidos. Y luego dice erguidos y levantad vuestra cabeza. ¿Qué significa levantar vuestra cabeza? Busca refugio. Busca refugio. Levantar vuestra cabeza significa buscar refugio. Es como el animal que busca refugio cuando se da cuenta que viene la tormenta. Levantad vuestra cabeza no es lo mismo que erguidos. Erguido es levántate, despierta, arréglate, vístete, ponte bonito, porque ya vienen por ti, ya van a pasar por ti. Arréglate, estás listo, porque ya van a pasar por ti. Eso significa erguidos. Levantar la cabeza es busca refugio. Y esta es una alusión cuando hay tormenta y el animal en el campo se da cuenta que habrá tormenta, busca refugio. Esta es una alusión a eso. Levantad vuestra cabeza significa busca refugio. ¿Y en quién más vamos a buscar refugio si no en Cristo?
Hoy más que nunca se menciona a Dios en medio de esta crisis. Dice, levanta tu cabeza, busca refugio, refúgiate de la tormenta que viene. El guío es, prepárate porque ya vienen por ti. ¿Estás listo? El guío es, prepárate porque ya vienen por ti. Eso es el guío. Levantar la cabeza significa busca refugio porque ya empezó la tormenta. Busca refugio porque ya va a empezar la tormenta. Refúgiate en Cristo. Ponte a salvo. Ponte a salvo. Eso significa levantad vuestra cabeza. Ponte a salvo. La tormenta ya viene. Refúgiate. Busca a dónde esconderte. Cuando los ángeles fueron a sacar a Lot, a Sodoma y a Gomorra, le dijeron, escapa por tu vida. Levanta tu cabeza. Escapa por tu vida. Refúgiate en Cristo. Y dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, ponte listo que ya vienen por ti, erguidos. Levantad vuestra cabeza, busca refugio, porque la tormenta ya va a empezar. Y tercero, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa redención? Sin redención tiene también una traducción que también es correcta, y es transformación. Porque dice, porque vuestra transformación está cerca. ¿Qué significa? Pablo dice, en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados. La palabra redención, que ocupa Lucas 21-28, también se puede traducir como transformación. Significa que Lucas quiso decir, cuando vean todas estas cosas que son principios de dolores, hagan tres cosas. Pónganse erguidos, es decir, alístense porque ya van a pasar por ustedes. Segundo, levanten la cabeza, busquen refugio, porque ya empezará la tormenta. Y tercero, porque vuestra transformación, el cuerpo mortal transformado en un abrir y cerrar de ojos, está cercano. Como dije, estos solo son principios de dolores. Y no queremos ser fatalistas. Pero no se necesita ser fatalista para darnos cuenta de la situación del mundo. El mundo encerrado en sus casas, con pánico, con temor, con zozobra, desesperados, con tantas cosas que se han visto, desobediencia civil, incapacidad por falta de recursos, impotencia por falta de recursos, irresponsabilidad en algunos casos, acaparamiento, violencia. Mire todo lo que genera una pandemia, que para ser honestos, en número de muertos no a todos los ha golpeado los países. A lo mejor nos golpee, pero en este momento no. Y estoy hablando de mi país, de El Salvador. Pero miren lo que pasa con la conducta del ser humano. Y dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestra cabeza y erguidos, porque vuestra redención está cerca. Esto significa que debemos hacer tres cosas. Uno, erguido significa levántate, alístate,
Ponte bonito porque ya van a pasar por ti. Ya te van a venir a traer. Ya te van a venir a buscar para llevarte. Eso significa erguíos. Levantad vuestra cabeza es busca refugio porque ya viene la tormenta. Y es la alusión a los animales del campo. Cuando ven que la tormenta viene, se refugian. Buscan refugio en algún lado. Buscan salvaguardarse en algún lado. Solo tenemos un refugio. La Biblia dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hoy más que nunca, la iglesia, el creyente, el mundo debe de refugiarse en Cristo. No hay otro. A ver, ¿en quién vamos a esperar? Si los mismos gobernantes dicen, miren, va a llegar un momento en que quizás esto se nos salga de las manos. Ellos confesando su incapacidad por falta de recursos. Ellos confesando su incapacidad por no tener todo lo que se necesita. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y luego dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, sabed que vuestra redención está cerca. Y ya hemos dicho que redención también puede traducirse como transformación, que vuestra transformación está cerca. Iglesia, estos son principios de dolores. Y sin ser fatalista, pero apoyado en la palabra de Dios, los principios de dolores son solo muestras médicas de lo que va a venir después, que la iglesia sea arrebatada y empiece la gran tribulación. Por eso se le llama la gran tribulación, porque es terrible, será terrible. Nadie lo imagina. Es más, los principios de dolores que estamos viviendo, nadie los imaginaba. Mire cómo ha evolucionado la crisis, el principio de dolor, mire cómo ha evolucionado. Hace apenas 15 días estábamos en la iglesia, a templo lleno, celebrando Santa Cena. A templo lleno. Hace 8 días estábamos en la iglesia haciendo un culto virtual, a templo solo. Y ahora, 15 días después de la gran fiesta que tuvimos en la iglesia a templo lleno, con Santa Cena y todo eso, estoy en la casa predicando. Ni siquiera fui a la iglesia. Estoy en la casa predicando y tratando de llevar el estudio que ya teníamos preparado para que la iglesia no lo pierda y que la iglesia siga siendo instruida. Mire cómo evolucionan las cosas. En apenas 15 días de estar a templo lleno, congregados todos, a estar en la casa, tratando de llevar esta palabra para que sirva de instrucción y crecimiento a cada uno de nosotros. Dice, levantad vuestras cabezas, ponte listo, alístate porque ya vienen por ti, ya van a pasar por ti. Levantad vuestras cabezas, busca refugio, porque vuestra redención, vuestra transformación está cerca. Nada mejor en estos momentos de crisis que buscar refugio en Cristo. No hay más. Aquellos que están esperanzados a los grandes países del mundo, ellos están bien emproblemados. Los países ricos están emproblemados. Dice, mi socorro viene de Jehová. Aquellos los que piensan que pueden encontrar ayuda en algún lado, de donde viene la ayuda también están en problemas.
No están pensando en ayudar a otros, están pensando en ellos. Porque ellos también están más complicados en este momento que nosotros. Dice, mi socorro viene de Jehová. Levantad vuestra cabeza, busca refugio, porque vuestra transformación está cerca. Nada mejor tiempo en la vida y en el mundo y en nuestras vidas personales para estar cerca de Cristo, para estar listos, sabiendo que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Oremos. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Te queremos dar gracias por tu mensaje, oh Dios. Señor, gracias por todos aquellos que nos sintonizan y se congregan en sus casas para ser instruidos en tu palabra. Señor, queremos estar listos, apercibidos. Señor, queremos estar refugiados en ti. Solo en ti encontramos refugio. No hay más. No hay más. Solo en ti encontramos refugio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por la bendición de poder compartir a través de este medio tu palabra a toda la iglesia y que nos instruye y nos hace crecer y trae consuelo a todos. En el nombre de Jesús, bendice las familias de la iglesia. Protégenos, oh Dios, de esta peste, de esta pestilencia, de esta plaga. Señor, que tu sangre nos cubra, así como allá en la muerte de los primogénitos, que tu sangre cubra nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos y seguiremos en contacto. Dios les bendiga.